Nos corresponde estudiar en esta ocasión el ángulo semi-inscrito, tal cual ustedes lo pueden ver. Ahí tenemos un dibujo que nos ilustra qué es lo que vamos a aprender en este momento. Lo que nos pide el problema inicial es comparar la medida del ángulo ABP, que sería este ángulo. Nos pide compararlo con el B0A. Cuando hablamos de compararlo, nos referimos a que vamos a establecer cuál es la relación que existe entre esos dos ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es trazar el diámetro completo. Aquí en Q0 se ha prolongado, ¿verdad? QO, y se forma el diámetro QB. Ahí tenemos el diámetro completo. Entonces podríamos notar que el ángulo que se forma aquí, este ángulo es importante que observe que es de 180 grados, porque se forma una semicircunferencia. Entonces tendríamos que el ángulo A0Q, que es el que se forma aquí, tiene que ser necesariamente el doble del ángulo AB0. AB0. Es decir, que el ángulo que está en rojo es el doble del que marqué en azul. ¿Por qué es el doble? Sencillo, porque el que está en rojo es un ángulo central y el que está en azul es un ángulo inscrito. Y esa relación ya la hemos estudiado en otro momento. Por otro lado, podemos decir que el ángulo que se forma, el ángulo A0Q, que es este mismo que está en rojo, sería 180 menos el ángulo B0A. ¿Quién es el ángulo B0A? El que está en verde. Es decir, que si a 180 le restamos el ángulo que está en verde, me va a quedar el que está en rojo, porque juntos forman 180 grados. Eso significa que son suplementarios. Entonces tenemos, al hacer la operación, que dos veces el ángulo AB0, que sería el que está en azul, es igual a 180 menos el ángulo B0A. Sería 180 menos el ángulo B0A, que sería este. Como por acá tenemos este 2 y este 180, se puede dividir todo entre 2. Y al dividir todo entre 2, en la demostración nos queda 90 menos B0A sobre 2. Entonces se divide cada uno de los miembros entre 2. Al dividirlo entre 2 queda como el ángulo B0O. 180 entre 2 queda 90. Y entre 2 pues queda B0A sobre 2. Entonces a lo que hemos llegado a concluir es que el ángulo que se forma, el ángulo PBA es este de aquí, es igual a B0A sobre 2. Es decir, entre 2. En pocas palabras, el ángulo que se forma aquí es también el doble del ángulo que se forma aquí. El ángulo que se forma en PBA, que sería se llama ángulo semi-inscrito. Y la característica fundamental del ángulo semi-inscrito es que se forma aquí tendríamos, esta es una tangente, una recta tangente porque toca la circunferencia en un punto y es perpendicular al radio. Ahí se forma el ángulo semi-inscrito. Ahí tenemos un par de ejemplos, como pueden notar ustedes según lo que acabo de decir. Es decir, que el ángulo central es el doble que el semi-inscrito. Si el semi-inscrito mide 53, este va a medir el doble, entonces tiene que multiplicarlo por 2, por eso le da 106. Aquí tenemos que el central es 138, el semi-inscrito va a medir la mitad. El semi-inscrito mide la mitad, por eso se dividió 138 entre 2. Es decir, el semi-inscrito es la mitad del ángulo central. De esa manera lo podemos entender mejor. Veamos por aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que este mide 70, entonces X va a medir el doble. ¿Cuánto mide X? 70 por 2, entonces X mediría 140 grados necesariamente. Luego, aquí X, ¿cuánto mide? Nos están dando el ángulo también semi-inscrito y nos piden el central. 102 por 2, entonces mediría 204 grados. Del otro lado, el semi-inscrito es X y el central es 94. ¿Cuánto va a medir X? X tiene que medir la mitad. Entonces tendríamos que dividir 94 entre 2. Eso le va a dar 47. Esa es la medida, 47 grados. Y por último, en el caso del literal D, nos están dando el central y nos piden el semi-inscrito. Es decir, X tendría que medir la mitad de 236.
Dividimos 236 entre 2. Entonces el ángulo X sería 118 grados. Mira, eso es el ángulo semiinscrito y de esa manera se resuelven los ejercicios. Ahora ustedes van a hacer estos dos ejercicios nada más que se encuentran en la página 157.